Muy buenas a todos, bienvenidos a esta clase número 6, donde vamos a ver lo que son los operadores lógicos y la jerarquía que tienen estos operadores. En la clase anterior estuvimos viendo algunas cositas sobre los operadores relacionales, cómo funcionan, qué cositas tienen en particular, cómo se relacionan también con los operadores aritméticos, por ejemplo, y alguna que otra jerarquía entre estos dos. Ahora vamos a ver la tercera parte, o sea, los terceros tipos de operadores, que son los operadores lógicos, y veremos también la jerarquía que estos tienen. Van a ver que la jerarquía van a estar primero uno y después van a estar otro. Bueno, no les quiero decir, no les quiero adelantar, pero se van a dar cuenta que eso va a servir mucho para jugar con estos tipos de operadores. Así que, sin más, los invito a arrancar con la clase número 6. Bien, ¿qué son los operadores lógicos? Los operadores lógicos, a diferencia de los otros operadores que hemos visto, no comparan valores numéricos o alfanuméricos, sino que, como su nombre lo indica, compara valores lógicos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que va a comparar, por ejemplo, a la izquierda tenemos un falso y a la derecha tenemos un verdadero. Va a comparar si esos valores son unos u otros. O sea, dependiendo si estamos usando un y o un and, un or o un o y un not o un no, va a ser lo que nos va a devolver con los valores lógicos que tengamos tanto a la izquierda como a la derecha. Por ahí se hace un poquito de lío y es entendible porque este tema es bastante confuso, así que vamos a tratar de explicarlo lo más tranquilos posible, vamos a entenderlo bien desde su raíz, así que no se preocupen que vamos a ir y vamos a practicar también. Arranquemos primero con el operador not. Este operador lo que hace básicamente es negar la expresión que nosotros estamos usando. O sea, si nosotros tenemos una variable como la que vemos en pantalla, que es verdadera, y le colocamos el operador not, que es el signo de exclamación, delante de la variable, lo que está haciendo es negar esa variable. O sea, que está diciendo que la variable verdadero ahora es falsa. ¿Por qué? Porque la está negando. La negación de una variable verdadera es falsa. ¿Se entiende? Básicamente es eso lo que hace el operador not. Esta que vemos en pantalla es la tablita o la tabla de verdad, donde cada operador va a tener la suya. ¿Qué es la tabla de verdad? Van a ser los diferentes casos que pueden tomar las diferentes situaciones que se vayan a presentar. Por ejemplo, como acabamos de decir, si tenemos un verdadero y le aplicamos el operador not, nos va a dar falso. Caso contrario, si tenemos falso y le aplicamos operador not, nos va a dar verdadero. Ahora, el operador AND, este operador lo que va a hacer es hacer que se haga una conjunción. O sea, ¿se acuerdan en matemática lo que era la conjunción? Era cuando teníamos dos grupos y se tomaba lo que tenían en común esos dos grupos. En este caso, vamos a tener que solamente va a dar verdadero cuando ambas partes, tanto sea la de la izquierda como la de la derecha, den verdadero. Y eso lo podemos observar en la tabla de verdad, que la vamos a ver ahora. Pero antes veamos este ejemplito que tenemos en pantalla. Tenemos un ejemplo donde definimos una variable como lógica y después a la variable le asignamos. A la izquierda tenemos una operación con un operador de comparación, igual que a la derecha. A la izquierda y a la derecha nos va a dar un valor lógico. El de la izquierda nos da verdadero. ¿Por qué? Porque 2 es menor a 3. Y el de la derecha también nos da verdadero. ¿Por qué? Porque ambos son iguales, ambas cadenas. Esto lo vimos en la clase anterior. Si no lo entienden o hay algo que no esté claro, los invito a que vayan a la clase donde lo explico, que es la clase anterior. Acá arriba les dejo el enlace. Entonces, como ambos son verdaderos, nos da verdadero. La tabla de verdad del operador AND es la que vemos en pantalla. Fíjense, vamos a tener verdadero y verdadero que nos va a dar verdadero. En todos los demás casos va a ser falso. Tanto sea si tenemos un verdadero y un falso y un verdadero, va a ser falso. Y obviamente si tenemos los dos falsos, también va a ser falso. Solamente en el operador AND es verdadera la expresión cuando ambos lados son verdaderos. O sea, cuando todo es verdadero. Y después tenemos el operador OR. Este operador lo que hace es una disyunción. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a ser verdadero cuando al menos uno de los lados sea verdadero. A diferencia del caso anterior del AND, vemos cómo vamos a tener, por ejemplo, en este ejemplito que vemos en pantalla, tenemos una variable que a la derecha toma el valor de verdadero y a la izquierda el de falso. Tenemos el operador lógico OR, que se representa con esta barrita. Es una de las maneras de representarla. Así como vimos en los anteriores que teníamos estas maneras de representarla, esa es una manera. Esa es una manera de representarla. Pero no es la única. Ya vamos a ver que empecé y nosotros vamos a usar las palabras.
Bien, entonces, en este caso, decíamos, teníamos verdadero a la izquierda y falso a la derecha, porque esto no es igual, hola no es igual a chau. Por lo tanto, como habíamos visto en la definición, al menos uno tiene que ser verdadero para que toda la expresión sea verdadera. Con esto en mente, vemos que al escribir la variable var, nos devuelve un resultado verdadero. Si nos vamos a la tabla de verdad del operador OR, vemos que cambia y ahora solamente, ahora va a ser siempre verdadero, a excepción de que ambos sean falsos. En la tabla de verdad del operador AND, la que vimos recién, solamente era verdadero cuando ambas partes eran verdaderas. En este caso, en todas es verdadero, a excepción de que las dos sean falsas, de que las dos partes sean falsas. Veamos algunos ejemplos de esto. Asignándole el valor a la misma variable. En este ejemplo podemos ver cómo tenemos una variable 1 y una variable 1 nada más. O sea, vamos a tener una variable que se va a pisar a sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero lo definimos como lógico, le asignamos un valor falso y la escribimos. ¿Pero cómo la escribimos? La escribimos negándola. O sea, si es falso y la negamos al escribirla, vamos a mostrar en pantalla un verdadero, por lo que vimos al comienzo. Si negamos una variable que es falsa, por ejemplo, va a ser la contraria, que es verdadera. Siguiendo con el ejemplo, vemos que tenemos ahora una asignación, o sea, reasignamos a la variable o pisamos el valor que tenía antes la variable var1 con la negación. Entonces ahora la variable var1 pasa a ser verdadera. ¿Por qué? Porque como era falsa, ahora es verdadera. Acá no se modifica, esto solamente lo escribimos. Como solamente lo escribimos, la variable var1 sigue siendo falsa. Entonces acá abajo esta variable es falsa. Al negarla es verdadera. Entonces se asigna var1 y ahora var1 vale verdadero. Lo escribimos en pantalla y vamos a ver que var1 es verdadero. Ambas variables son verdaderas. La primera la escribimos directamente en pantalla negándola y la segunda la reasignamos a la variable 1. O sea, pisamos una con la otra. Otro ejemplo es en el caso de el OR que vamos a usar de la siguiente manera. Vamos a tener var1, var2 y var3 que van a ser lógicos. var1 va a tener la siguiente expresión, una expresión matemática 2 por 3, luego vamos a tener un operador de comparación 4 menos 1, 2 por 3 6 y 4 menos 1 es 3, 6 es mayor a 3, verdadero. Esto es verdadero. La variable 2, ¿qué nos dice? Nos dice 2 menor a 1. Esto no es verdadero, esto es falso. Y ahora, en la variable 3, ¿qué es lo que hacemos? Decimos var3 es igual a var1 y esta es otra manera de colocar el operador OR. El operador OR o el operador O se coloca ya sea con el símbolo de la barrita, el pipe, o con el símbolo este que vemos en pantalla, que estoy señalando acá. Entonces, acá esto qué quiere decir, que var1 o var2. var1 es verdadero, var2 es falso. ¿Qué pasaba con la disyunción? Cuando teníamos un verdadero y un falso, era verdadero. O sea, en la disyunción, en los OR, siempre era verdadero a excepción de que ambas partes sean falsas. Escribimos la variable 3 y vemos en pantalla entonces verdadero. Vamos a ver. Bueno, acá hacemos un separador nada más. Esto no hace nada, solamente visual. Y después en var3 pisamos el valor anterior con este nuevo. ¿Qué es lo que dice? Dice falso o, de la otra manera de poner el operador o, var2. ¿Var2 cuánto era? Falso. Entonces falso o falso, ahora sí nos da falso. Por lo tanto, en pantalla va a mostrar falso. Entonces, ¿qué nos muestra este algoritmo en pantalla? Nos va a mostrar en el primero verdadero y en el segundo falso. Y así es. El primero es verdadero y el segundo falso. Vemos otro ejemplo donde tenemos la aplicación del NOT. Ahora, al mismo ejemplo anterior le aplicamos el NOT. Solamente vamos a aplicarle el NOT en la parte de var3 que nos había dado, si volvemos atrás, nos había dado verdadero. La var3 nos había dado verdadero lo primero. Entonces, si nos había dado verdadero, ahora con la negación nos va a dar falso. Por lo tanto, var3 acá abajo va a mostrar falso. Ahora, si a esta le quitamos los paréntesis y le aplicamos solamente la negación a la segunda variable, a var2, ¿qué va a pasar? Que var1 es verdadero y var2 es falso, pero al negarla se convierte en verdadero. Por lo cual va a ser toda la expresión, porque es verdadero o verdadero, es verdadero. Siempre es verdadero con la disyunción, o sea con el OR, a excepción de cuando ambos son falsos. Entonces, en este caso es verdadero. Repasando, el primero dijimos que iba a dar falso. ¿Por qué? Porque var1 o var2 era falso. Era verdadero. Entonces, al negarlo se va a convertir en falso. ¿Estamos? Y el segundo, al negar el segundo que es falso, se convierte en verdadero, o verdadero da verdadero. Vemos así cómo es que tenemos el resultado correcto.
falso y verdadero. Vemos un ejemplito más. En el caso del AND podemos usar el operador este que vemos en pantalla, el que estoy señalando, o este otro. En este ejemplo, en vez de usar el O, el mismo ejemplo que el anterior, pero cambiamos el O por el I. Entonces tenemos var1 que es verdadero y var2 que es falso. Esto nos da falso. ¿Por qué? Porque solo es verdadero con el I, con la conjunción, cuando ambos son verdaderos. En este otro caso tenemos var3 y tenemos que var1 era verdadero y ahora negamos a var2 que era falso. Por lo tanto, var2 ahora, esta parte va a valer verdadero. Verdadero y verdadero da verdadero. Entonces, en el primero muestra falso. En el segundo muestra verdadero. Y en el tercero, ¿qué nos va a mostrar? Vamos a tener var1 que es verdadero. var2 que es falso. var3, que ¿qué es lo que era var3? Como habíamos dicho que era var3 acá, era verdadero. Entonces tenemos verdadero y falso nos da falso. Falso y verdadero nos da falso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Repasemos. En el primero nos daba falso, en el segundo nos daba verdadero y en el tercero falso. Y como vemos en pantalla, el resultado es correcto. Falso el primero, verdadero el segundo, falso el tercero. Bien, acá llegamos a la parte que les había comentado de la jerarquía de los operadores. En el video anterior, el cual se los dejo acá arriba si no lo han visto, vimos jerarquía entre los operadores aritméticos y los operadores de comparación o de relación. Pudimos observar que los aritméticos se ejecutaban primero que los relacionales. Los operadores relacionales estaban más abajo en la jerarquía entonces. Pero ahora se agrega un tercero que son los operadores lógicos. Y como vemos en pantalla, los operadores lógicos están en el último lugar, están en tercer lugar. Por lo cual son los de menos jerarquía cuando tenemos todos juntos, digamos. Ahora vamos a ver un ejemplito de esto. Y bueno, así quedaría la jerarquía de todo lo que hemos visto. Primero vamos a tener los paréntesis. Siempre los paréntesis van a ser los de mayor jerarquía. Por eso los usamos para cuando tenemos que forzar una jerarquía en una relación, en una operación. Después vamos a tener los operadores aritméticos de potenciación y módulo. Luego vamos a tener los operadores aritméticos de multiplicación y división. Y por último los operadores aritméticos de suma y resta. Después vienen todos los operadores de comparación o de relación, los relacionales que eran mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual igual y distinto. Estos van todos en un mismo nivel. Seguidamente vienen los operadores lógicos, los cuales tienen una subrelación o una subjerarquía, dentro de los cuales va a estar primero el de negación, luego el de conjunción y finalmente el de disyunción. Vamos a ver unos ejemplitos para que esto quede un poquito más claro. Acá podemos ver la definición de tres variables como lógicas, dentro de las cuales var b va a tener el valor verdadero, var f va a tener el valor de falso. Estas dos son iguales a las de los ejemplos que hemos estado viendo. Lo que va a cambiar es lo siguiente. Ahora, var r, que es la de resultado, va a ser igual a var b es verdadero y var f es falso, para que se guíe. Vamos a tener que verdadero y verdadero va a ser verdadero. Después vamos a tener falso y verdadero va a ser falso. Falso y falso va a ser falso. Por lo tanto, todo esto de la derecha va a ser falso. ¿Por qué lo voy haciendo así? Ya se los explico. Después tenemos el O, que nos va a relacionar esto de la izquierda, que es verdadero o falso todo esto. En ese caso, vamos a ver que tenemos un operador de disyunción, aunque uno sea verdadero, todo es verdadero, por lo cual esto todo es verdadero. ¿Por qué lo hice así? Porque acuérdense que cuando vimos la jerarquía, primero estaba el de conjunción y luego el de disyunción. Primero estaba el I y después el OR. Por eso es que primero ejecuté, o mejor dicho, resolví los I, primero todos los I y luego ejecuté o resolví el O. Tengan en cuenta que esta parte se resuelve siempre de izquierda a derecha. Entonces, primero resolvemos este que tenemos acá y el resultado de este lo resolvemos con este otro que está acá. O sea, no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Cuando tenemos varios con el mismo operador. Continuando con el ejemplo, entonces, vamos a escribir acá la variable r que va a ser verdadera. Siguiendo, ahora hacemos lo mismo, pero aplicamos paréntesis. ¿A dónde? Aplicamos paréntesis en este y en este, en el O. Ahora, al aplicar paréntesis se va a ejecutar primero esto. Y va a ser verdadero o falso, que nos va a dar verdadero. Verdadero y falso nos va a dar falso. Por lo cual la variable r primero nos va a dar verdadera y la segunda nos va a dar falso, que es como vemos en pantalla. ¿Se entendió? Cualquier duda, como les digo siempre, déjenme en los comentarios y lo vemos si quieren más detallado, todo esto de los operadores o las partes de matemáticas que no se entienden. Otro ejemplito, este un poco más complejo, podemos ver que tenemos una variable r es lógica y aplicando paréntesis tenemos 2 por 3, 6. 6 mayor a 3
Sí, esto es verdadero. Después tenemos el O, este es el I. La B invertida es el I. Hola igual a 1W. Esto es falso. Entonces tenemos verdadero y falso. ¿Qué nos va a dar verdadero y falso? Nos va a dar falso. O sea, todo esto es falso. Después vamos a tener este que está acá, que ¿qué dice? Primero se ejecutan los paréntesis, primero el de adentro. 3 menos 2, 1. 1 por 1, 1. 2 menos 1, 1. 1 igual a 0, falso. Entonces, falso o falso nos da falso o falso y falso, me había faltado este último, da falso. O sea, el primer res va a dar falso. En el segundo, lo que hacemos básicamente es negar este que daba falso y ahora pasa a ser verdadero. Entonces, verdadero, que era este primero, y verdadero, todo esto nos da verdadero. Este que era falso, este falso, falso. Verdadero todo esto y falso todo esto, o falso todo esto, nos da verdadero. Entonces, la primera nos dio verdadero y la segunda nos dio falso, como vemos en pantalla. De esta manera es que funciona la utilización de las jerarquías y las jerarquías con paréntesis. Fíjense que en este caso, con el mero hecho de aplicar un operador lógico de negación, cambiamos todo el resultado. Ahora vamos a ver esto un poquito más en detalle en PCInt para que quede más claro y podamos entenderlo mejor. Bien, ahora en PCInt vamos a ver un ejemplito para que quede un poquito más claro todo este tema de la jerarquía de los operadores y los operadores lógicos. Bien, este se va a llamar ejercicio 1. Vamos a sacar la mayúscula acá. Generalmente tratemos de no ponerle mayúscula al nombre del algoritmo. Dejémoslo todo en minúscula. Y sin espacios. Acuérdense, siempre sin espacio. Bien, para este ejemplo vamos a definir un número. Vamos a definir num como entero. Pero también vamos a definir una variable operadores lógicos como lógico. Y vamos a asignarle a num un valor fijo, una constante de 20. Seguidamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar operadores lógicos y su jerarquía. Para esto vamos a asignarle a la variable operadores lógicos lo siguiente. Vamos a decir num más 10 igual 20. Y acá vamos a poner i, eso es lo que les comentaba, y num, eso es lo que les comentaba de los operadores. Fíjense que acá no usamos ni la b invertida, ni el simbolito del i, usamos la i directamente. Esto es lo que vamos a hacer en la configuración, lo que les expliqué en el video pasado, en la clase pasada, de la configuración que había que cambiar para que funcionara de esta manera. Les vuelvo a repetir, si no lo han visto, les dejo el video nuevamente acá arriba para que vayan y lo vean. Bien, sigamos. Entonces, i num, vamos a decir más 20 menor a 50. Vamos a decir o no falso. Y num más 1 igual 21. Bien, vamos a analizarlo. Paso a paso, vamos uno a uno analizándolo. Para esto vamos a aplicar un par de comentarios para que quede comentado en el código. Y fíjense, vamos a ir primero a la parte esta. ¿Qué nos da? Fíjense, ¿qué es lo que hacemos acá? Hacemos num más 10. Num, cuando le pusimos 20, num vale 20. 20 más 10 es igual a 20. No, esto es falso. Entonces acá, esto es falso. Vamos a este otro lado. El otro lado del i. El otro lado del i, ¿qué nos dice? 20 más 20 es 40. ¿Es menor a 50? Sí, es menor a 50. Entonces esto es verdadero. Ahora, nos vamos a centrar para que quede más bonito. De este lado. No falso, ¿qué es lo que es? No falso es la negación del falso. La negación del falso es verdadero. ¿Estamos? No hay duda en eso. Después vamos a tener esta parte que es num más 1 igual a 21. Num es 20 más 1 es 21. ¿Igual a 21? Sí, también es verdadero. Entonces nos queda falso, verdadero, verdadero, falso. Falso, verdadero, verdadero y verdadero. Ahora resolvamos los sí. Primero hicimos la resolución de los operadores matemáticos, o sea, los operadores aritméticos, con los operadores de relación o los relacionales. Ahora resolvemos los operadores lógicos, que son los últimos. Bien, para esto vamos a ver falso y verdadero, ¿qué nos da? Acuérdense que en la conjunción siempre era verdadero solamente cuando los dos eran verdaderos. En este caso tenemos uno falso, o sea, ya no es verdadero, es falso. Seguidamente vamos al otro i, que es el que está en jerarquía primero. El otro i nos dice
verdadero y verdadero, bueno, en este caso, fíjense, tenemos dos verdaderos, por lo tanto, se cumple, entonces esto es verdadero. Siempre la conjunción va a ser siempre verdadero cuando ambos sean verdaderos. Y finalmente, vamos a tener la disyunción o el o. Y vamos a tener falso o verdadero, que nos da verdadero. Porque en la disyunción siempre es verdadero, a excepción de que sean los dos falsos. Entonces, podemos concluir que operadores lógicos va a almacenar la variable verdadero. Continuando con esto, vamos a escribirlo en pantalla. Escribir operadores lógicos. Y ahora, seguidamente, vamos a volver a escribir la operación esta, pero vamos a hacer una pequeña variación. ¿Qué variación? Vamos a aplicar un par de paréntesis. Vamos a poner un paréntesis acá hasta falso, hasta acá. Y acá. Aplicamos esos paréntesis y fíjense cómo ya esta jerarquía cambia, por lo cual cambia todo. Vamos a hacer también comentario para hacer igual de arriba, para que lo entiendan. Ahora, primero, ¿qué resolvemos? Resolvemos los operadores aritméticos y los relacionales. Tenemos 20 más 10, 30. Igual a 20, falso. Esto sigue siendo falso. Seguidamente, acá esto se resuelve, yo lo resolví primero, se resuelve después. Primero vamos a ir a resolver los paréntesis. La jerarquía del paréntesis, siempre acuérdense, el primer paréntesis que se resuelve es el interno, digamos, el de más adentro. Entonces, el de más adentro que tiene num más 20, que es 40, menor a 50, esto es verdadero. Ahora, de este lado del paréntesis tengo no falso, que es verdadero. Entonces, verdadero o verdadero, ¿qué nos da? Verdadero. Siempre en la disyunción, cuando uno era verdadero, todo era verdadero. Entonces, seguimos con la parte de afuera, que dice num más 1 es 21. ¿Es igual a 21? Sí, es igual. Entonces acá esto es verdadero. Si tenemos esto que es verdadero y lo de adentro que es verdadero, acá tenemos una conjunción. Verdadero y verdadero, todo esto nos va a dar verdadero. Acá esto lo voy a poner para que se entienda. Esto sigue siendo verdadero. Entonces acá arriba nos va a dar verdadero. Ahora, ya resolvimos la parte de los paréntesis. Salgamos afuera y resolvamos esta parte. ¿Qué nos dice? Esto es falso. Por lo cual, arriba también es falso. Perdón. Acá es falso. ¿Está? Acá arriba también es falso. Esto lo vamos trasladando nada más. Vamos haciendo el traslado. Y por último tenemos el y, la conjunción de afuera de los paréntesis. Esta conjunción nos dice falso y verdadero es falso. Entonces, concluimos que toda esta operación es falsa. Escribimos en pantalla el resultado y decimos, le vamos a poner un mensajito. Vamos a poner un mensajito para que quede más bonito. Escribir y le vamos a poner operadores lógicos sin paréntesis aplicando jerarquía. Y acá abajo le vamos a poner con paréntesis. Y acá escribimos la variable operadores lógicos. Bien, vamos a ver si la lógica o el análisis que hicimos es correcto. Ejecutamos el programa para corroborarlos y verdaderamente, justamente como habíamos dicho, el primero es verdadero, como habíamos analizado, y el segundo es falso, como habíamos analizado. ¿Se entiende? Es un poquito complejo, pero es la manera de entenderlo. Y bien, hemos llegado hasta acá, espero que se haya entendido, fue un poco largo, sé que es un tema difícil de entender, los invito a que agarren estos ejercicios, tanto el ejercicio que acabamos de ver como los ejercicios de los ejemplos de la presentación, los copien, los analicen, los desglosen pasito a pasito y los vayan entendiendo desde lo básico hasta lo más complejo. Analicen las tablas de verdades también, son muy importantes, descárguensela, cópienla en algún lado donde la puedan ver, memorícenla porque es sumamente importante las tablas de verdad para entender este tema. Y como les digo, practíquenlo, usen el PCInt, hagan una prueba de escritorio de esto, o sea, si no saben lo de la prueba de escritorio, también les dejo el video donde les explico acá cómo se hacen las pruebas de escritorio. Tienen que irse, si no ahí,
a donde dice paso a paso, y acá se va a abrir una ventana de ejecución como siempre, pero fíjense que acá se muestra la línea que se está ejecutando. Si ustedes presionan en avanzar un paso, se va a avanzar un paso y ya la línea pasa al siguiente. Acuérdense que los algoritmos se ejecutan de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, por eso que va así. Siguiente paso. Siguiente, ahí ya se definió la variable num, o sea, ya se asignó, el 20 a la variable num, y ahora se realiza la operación, luego se muestra en pantalla el mensaje y el operador tiene el valor de verdadero. Ahora, si ustedes quieren ver la prueba de escritorio, tienen que presionar acá, donde dice prueba de escritorio, les va a abrir esta ventana que se ve acá abajo, tienen que presionar en agregar y acá le van a poner el nombre de la variable que quieren ver, operadores lógicos. Entonces la asignan y ahora cuando vayan ejecutando paso a paso el algoritmo, si van ejecutando paso a paso, fíjense que ahí ya tomó el valor la variable de verdadero. Esto está más bien explicado en el video que les acabo de dejar, si no vuelvan a clicar acá arriba y los lleva al video donde explico mucho mejor este tema. Para que lo vayan desglosando, esto es para que lo vayan desglosando al tema de manera que lo puedan entender, como les digo, mucho más en detalle. Si no, me dejan en el comentario las dudas que tengan, si hay que reforzar algo, lo reforzamos, hacemos un videito más para reforzarlo, pero si no, practiquen mucho, practiquen y practiquen. No les queda más que eso. Siempre lo voy a decir, esto es práctica, entenderlo y práctica. Y la parte de lógica, de la parte de los operadores lógicos, es memorizarte también las tablas de verdades. Las tablas de verdades son fundamentales. Así que sin más, hemos llegado hasta acá. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final del video. Espero que el curso esté siendo de su interés, de su agrado. Si hay cosas que no les gusta, hay cosas que cambiar, déjenme también en los comentarios sus opiniones. Les pido que compartan el curso con personas que lo necesiten y ayudemos a crecer esta comunidad, ayúdenme a hacerla crecer, ayúdenme a hacer más. Denle me gusta al video si les gustó el contenido, suscríbanse, activen la campanita y sin más los espero en la próxima. En la próxima clase vamos a ver un tema importante, un tema lindo, así que no se la pierdan. Como les digo, activen la campanita, suscríbanse para estar con lo último y nos vemos. Chau chau.